Hola, soy María Mimbrero, médico y especialista en cardiología. Por mi profesión veo en el día a día enfermedades graves que son prevenibles con un buen estilo de vida. Por eso quiero ayudarte a cambiar de hábitos para que mejores tu alimentación, tu salud mental y tu estado físico. Así lograrás sentirte sano, fuerte y feliz. Hola, bienvenidos a Cambia de Hábitos, el podcast que no para de aportar valor para mejorar tu salud. Hoy vamos a hablar de nutrición y microbiota y para eso tenemos a nuestra nutricionista Gabriela Pocovi. Ella es, como he dicho, dietista nutricionista y tiene un máster en inmunología en la Universidad de Granada, donde se está doctorando. Además, es experta en microbiota, este tema que está tan de moda últimamente, patología intestinal, patología inflamatoria y autoinmune y además también patología hormonal. Ella además es un tipo de nutricionista que practica la nutrición desde un punto de vista holístico e integrativo y la podéis, además ahora ya acaba de depositar su tesis en enfermedades autoinmunes y nutrición, que sobre todo, bueno, en lupus es en lo que se ha centrado, que debe ser súper interesante. Y la podéis encontrar en su cuenta de Instagram, NutriGaby, y en su página web. También da consultas online. Hola Gaby, bienvenida. Hola María, muchísimas gracias y encantada de compartir este espacio contigo y tus oyentes. Genial, Gaby. Pues nada, yo estoy súper emocionada por hablar de este tema porque me apasiona todo lo que mejore con la nutrición y los descubrimientos que se están haciendo sobre microbiota que nos tienen a todos los científicos y a los que nos apasiona todo el tema del cambio de hábitos. Estamos como a la espera de que vayan saliendo más cosas y de conocer y conocer más, ¿no? Totalmente, aparte de que, como siempre les comento a las personas, la microbiota apenas se conoce desde hace unos 5 o 6 años como máximo que empezaron a salir los primeros estudios. Entonces, hoy en día se sabe que es un órgano prácticamente regulador de casi todas las funciones y sistemas del cuerpo, pero cada vez van saliendo más estudios interesantes. Sí, Gaby, porque ya te digo yo que cuando yo estudié medicina, que tampoco hace tanto, la microbiota, punto. O sea, quiero decir, y dentro del intestino está la microbiota. Y ya está. Y no se sabía nada más. La flora intestinal, que se llamaba en esa época, y no se sabían que influenciaban y que había diferentes tipos, ni que tenía influencia sobre las enfermedades. O sea, que esto es algo súper nuevo, pero que tiene muchísimo futuro y además que parece como lógico, ¿no? Que realmente las bacterias que tenemos dentro del cuerpo puedan interaccionar con nuestro organismo, ¿no? Sí, totalmente. Además de que me encanta explicarlo como que normalmente vemos personas, cuando estamos en la calle vemos personas alrededor, conocemos personas, pero en verdad si tuviésemos una visión microscópica, serían como nichos bacterianos andando, porque estamos compuestos de miles de bacterias que regulan todas las funciones corporales de organismo. Y es cierto que hace muy poco que se conocen. Yo tampoco lo vi en mi carrera y medio escuchaba algo así muy raro, pero realmente hoy se sabe que está súper conectado, además de que regulan todos los sistemas del organismo. Como tú decías, pues no solamente a pesar de encontrarse principalmente en el tubo digestivo, pues también regulan, ¿vale? Funciones metabólicas, funciones hormonales, funciones inmunitarias, o sea que tenemos que las bacterias están, digamos, gobernando y liderando todos los sistemas y relacionándolo un poco todo. Además tienen comunicación entre sí, o sea que se llevan mensajes entre ellas. Es la verdad un mundo maravilloso. Sí, es fascinante porque no los humanos vamos por ahí pensando que solo somos células y realmente somos más bacterias que células. Así es. Aunque son tan más pequeñitas que las células, ¿no? Y entonces no son como unos 2 kilos, creo, ¿no? De bacterias, pero que en proporción son más que células, ¿no? O sea, esto es una pasada. Nos hemos creído muy egocéntricos, ¿no? Como si nosotros somos humanos y ya está, no, lo siento. Estamos aquí. Somos bacterias andantes, nichos bacterianos andantes y esas bacterias están en un constante movimiento, interacción con el ambiente, o sea que todo se regula por nuestras bacterias. Genial, luego nos pondremos más en detalle, pero primero, Gaby, quería saber cómo te interesaste tú por la relación que tenía la nutrición con el sistema inmune y con las enfermedades autoinmunes.
Mira, esto tiene una historia un poquito curiosa porque mi primer trabajo a nivel clínico fue en una clínica de fertilidad, ¿vale? Como nutricionista. Entonces, en aquel momento, que era como el año, bueno, tampoco soy tan mayor, tampoco ya, tengo Sí, 32 años ahora, pero me gradué a los 23. Y como cuando tenía 25, que aproximadamente fue en el 2014, ¿vale? Empecé a observar que las pacientes realmente cuando removían ciertos alimentos, reducían alimentos proinflamatorios en la alimentación, mejoraban o habían cambios importantes no solamente en marcadores inflamatorios, sino también en marcadores inmunitarios. Por ejemplo, en las células, inclusive en el hemograma, podías ver sí, cambios, ¿no? En las células natural killer o NK, o sea, una sí, cantidad de cambios que observabas con la dieta sí, increíble y que se correspondía con que estas pacientes tuvieran un cambio en su perfil hormonal y en su fertilidad. Muchas de ellas lograban salir embarazadas, vale. evidentemente a largo plazo, cuando mejoraban todo este tipo de cosas. Y eso me hizo pensar en que había algo más allá, ¿sabes? Había una Mm, relación muy, muy fuerte en todo sí. esto. Sí, sí. Claro. Bueno, para que nos entiendan un poquito los oyentes, pues a nivel de las analíticas, ¿no? Que les hacías, pues los marcadores que nos dicen que hay una inflamación bueno, que el sistema inmunitario no está funcionando bien, por ejemplo, ¿no? Se mejoraban cuando hacían una dieta menos inflamatoria, ¿no? O más antiinflamatoria, ¿no? Que le llamamos, que luego explicaremos más qué es. Y bueno, y efectivamente esto se ha relacionado muchísimo con la fertilidad, ¿no? Que ahora la gente, bueno, es una cosa súper importante que de hecho creo que hablaremos en este podcast, el cambio de hábitos cuando una persona quiere quedarse embarazada, ¿no? Claro, y fue a raíz de eso que al ver cambios en sus perfiles hormonales, en su salud hormonal, ¿no? Y que recuperaba muchas veces la fertilidad, pues que dije, aquí hay algo mucho más importante que explorar y me decidí a estudiar, pues, el sistema inmune, profundizar en el sistema inmune. Yo tenía mi carrera de nutrición y poder realmente profundizar en el sistema inmunológico y ver qué tanto podía relacionarse la alimentación con él, ¿sabes? Sí, Me permitía estudiar por eso la inmunología a fondo y realmente empecé a ver muchísima relación entre ellos, empecé a ver que había cada vez más estudios, ¿no? De la alimentación y el sistema inmune y al mismo tiempo empezaron a salir los estudios sobre microbiota en ese momento. Entonces fue como todo un poquito en esos hace 5 años, pues ese despertar de esa curiosidad desde ese punto de vista científico y también clínico en las pacientes, sí. vale, entonces en línea con lo que estás diciendo, o sea, lo que comemos afecta a nuestro sistema inmune y afecta al sistema inmune a través de la microbiota o no, ¿no? Porque claro, entra en Totalmente, juego otro punto, ¿no? totalmente. Cuando decimos que lo que comes puede afectar tu sistema inmunológico, siempre tiene que ver con la microbiota. De hecho, la microbiota es el órgano que principalmente regula el sistema inmunológico. Todo pasa por la microbiota. Es decir, podemos escuchar hoy en día, y es típico que escuchen, ¿no? A lo mejor la cúrcuma, el jengibre, cosas así muy aisladas que empiezas a escuchar con su relación con el sistema inmunológico. Pues realmente el mecanismo que hay detrás casi siempre involucra la microbiota. Es decir, por la microbiota, digamos que es el principal órgano Sí. regulador de ese sistema inmunitario, ¿vale? ¿Y cómo manda señales la microbiota? Bueno, primero expliquemos qué es la microbiota, ¿no? Así súper sencillo, ¿no? Y cómo manda esta microbiota señales a nuestro organismo sobre el tema de inmunitario, ¿no? Sobre todo. Voy a intentar explicarlo así muy breve, muy sencillo, porque evidentemente hay mucha terminología aquí Sí, científica, pero la microbiota es el conjunto de microorganismos que tenemos, ¿vale? Principalmente en el intestino, porque la microbiota intestinal es la más grande y la más extensa, ¿vale? Es el conjunto de microorganismos, no solamente bacterias, tenemos también hongos, levaduras, ¿vale? También tenemos inclusive virus que forman parte de nuestra microbiota y tenemos también ciertos parásitos que tienen funciones en concreto. Eso forma parte de lo que se llama microbiota o flora comensal. Es una flora normal,
¿vale? Inclusive puede haber parásitos y ciertos virus en la flora normal que tienen sus propias funciones. Esa microbiota, como te decía, principalmente la más extensa se encuentra en el intestino, pero tenemos también microbiota en otros sitios. Por ejemplo, en la mujer, otro órgano importante es toda la parte urogenital, ¿vale? La vagina tiene muchísima microbiota vaginal. Tenemos microbiota oral, ¿vale? Que también forma parte del tubo digestivo, pero la separamos un poco a veces por practicidad. Tenemos microbiota también en la vejiga, en toda la parte urovesical, ¿vale? Tenemos microbiota también en todo lo que es los órganos respiratorios, pulmones, ¿vale? Entonces tenemos microbiota en muchos sitios del cuerpo. Lo curioso es que estas bacterias o estos microorganismos se comunican entre sí. Entonces muchas veces lo típico, y es un ejemplo muy básico que ocurre, ¿no? Las típicas infecciones vaginales de las mujeres tienen muchas veces que ver con la microbiota intestinal, porque hay una comunicación entre ambas microbiotas, tanto entre la microbiota intestinal como la microbiota vaginal, ¿vale? Entonces, al final todas ellas se comunican un poco entre sí, pero es verdad que la principal está en el intestino, por eso es que es como la más escuchada, ¿vale? De alguna manera. Vale. Y cuando me decías que regulaba el sistema inmune, es porque la microbiota, la microbiota normalmente ya tiende a estar bien, tiende a estar equilibrada, ¿vale? Pero evidentemente existen factores que la desequilibran. Cuando la microbiota está equilibrada, tiene funciones importantes que también las vamos a ver, ¿vale? Pero cuando está en desequilibrio puede alterar el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque una microbiota en equilibrio básicamente fabrica o, digamos, modula, controla un tipo de células que tenemos en el cuerpo que se llaman células reguladoras o células T reguladoras, ¿vale? Linfocitos T reguladores, que digamos que ayudan a controlar la respuesta inmune, ayudan a controlar la respuesta inflamatoria. Cuando la microbiota está en desequilibrio, está desajustada, tenemos una infección, ¿vale? Digamos que es muy probable que estas células cambien, ¿vale? Y se produzcan más células inflamatorias, más células que pueden derivar en algún tipo de patología, de enfermedad, ¿vale? Entonces, es uno de los mecanismos, hay muchos por los cuales la microbiota puede conectarse con el sistema inmune, pero bueno, para no extendernos demasiado y no complicar la cosa. Genial, o sea, sí, en resumen, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestra microbiota y cuando, por ejemplo, hay un desequilibrio de microbios, pues estas células reguladoras inmunitarias, ¿no? Que serían como los policías, ¿no? Que están por ahí y que, pues bueno, pues una brigada de policías que funciona bien, ¿no? Están bien coordinados, tal. Y de repente, pues crecen demasiadas bacterias de un tipo tal, le mandan una señal a esta brigada de policías errónea, ¿no? Y entonces a lo mejor los policías pues se desorganizan o empiezan a ver más de un tipo, más de otro, ¿no? Y ahí igual nacerían pues algunas enfermedades autoinmunes, ¿no? Que es esto de que el propio cuerpo, o sea, el propio sistema inmunitario ataca al propio organismo, ¿no? Porque no está bien regulado y bueno, y hay enfermedades muy graves como la de tu tesis, ¿no? La de lupus, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Algo así sería uno de los mecanismos que explicaría el por qué la microbiota controla el sistema inmune y podría ser determinante, por ejemplo, a la hora de que se generen enfermedades autoinmunes, inflamatorias, no solamente el lupus, que es una de las más complejas, tenemos artritis, esclerosis múltiple, inclusive algunas otras patologías más de tipo inflamatorio como la fibromialgia, se sabe que tienen mucho que ver con este equilibrio de la microbiota. Sí. Y tendría bastante sentido, ¿no? Porque estas enfermedades ahora están a la orden del día, ¿no? O sea, las artritis, las enfermedades inflamatorias, que si tengo autoinmune, todo el mundo parece que tiene alguna cosa, ¿no? O incluso enfermedades de la piel, que lo hablamos con Andrea Convalía en otro podcast. Entonces, bueno, tiene sentido que con la alimentación tan desastre que lleva la sociedad tan proinflamatoria, haya pues tantos brotes de enfermedades, ¿no? Yo creo que, bueno... Totalmente, es un conjunto de cosas. Evidentemente estamos en un momento del mundo, de la existencia, donde no estamos expuestos, o donde estamos expuestos a una gran cantidad de tóxicos, de contaminantes, a alimentos mucho más procesados de los que había hace unos años, también a un estrés moderno brutal, ¿vale? Que yo creo que eso es fundamental, porque evidentemente estamos bombardeados de estímulos
de estrés, estamos viviendo vidas que se alejan un poco de lo que es la vida humana, ¿no? De moverte, de hacer ejercicio, de exponerte a temperaturas o al frío, que también es importante. Entonces, estamos como, digamos, sí, digamos que pensamos que estamos evolucionados, pero realmente estamos involucionando desde el punto de vista de salud, porque estas enfermedades que antes aparecían en nuestros abuelos, en nuestros bisabuelos, que son enfermedades que se diagnosticaban después de los 50 años en las mayoría de las personas, ahora aparecen en las personas jóvenes, ¿no? A cada vez en edades más tempranas. Entonces tenemos sistemas inmunes cada vez más autorreactivos que nos atacan a nosotros mismos. Sí. Sí, totalmente. Bueno, es muy bonito esto que has dicho de que nos alejamos de la vida humana. Es como que yo creo que, no sé, hay una ola de personas que estamos pensando que, o sea, creo que tenemos que volver un poco atrás porque, o sea, estamos mal de la cabeza, estamos con enfermedades, nos sentimos mal. Tenemos que reconectar con la esencia humana, ¿no? Que es pues más contacto con la naturaleza, más relax, más paz mental, quitar estímulos, ¿no? O sea, moverse y comer plantas, ¿no? Porque no comer, o sea, alimentos que están fabricados por nosotros, que nuestros genes no tienen ni idea de qué es eso y no saben ni cómo reaccionar, ¿no? A estos alimentos. Sí, muchas veces es un poco volver atrás e irnos a lo simple, exponernos al sol, como tú dices, la naturaleza, cuidar las relaciones, e ir un poco hacia lo minimalista, ¿no? Hacia menos es más, y realmente llevar un estilo de vida que vaya un poquito en consonancia con eso. Sé que a veces es cuesta arriba para muchos tener esto, ¿no? O cómo llevarlo a cabo, pero se puede, con pequeños cambios, como digo yo, ¿no? Aunque sea un cambio en tu vida, y vas a notar la diferencia. En la semana 1 proponte tal cambio, en la semana 2 otro cambio y así paso a paso ir cambiando el estilo de vida porque la verdad es que es determinante para tener buena salud, buena calidad de vida, prevención de enfermedades y bueno, yo creo que influye en todo. Genial, estamos 100% en consonancia, Gaby? O sea que... Pero Qué bueno, bien. volviendo un poco, que nos vamos a la filosofía, volviendo un poco al tema de la microbiota, siempre me lo explican, pero me sigue pareciendo confuso lo de que dicen que es el segundo cerebro, porque a mí es que esto me cuesta de entender. Sí, No sé, es que... se ha llamado segundo cerebro porque se ha Sí. descubierto, ¿vale? Que en el intestino, ¿vale? Tenemos neuronas, tenemos una inervación neuronal importante y hay una profunda conexión entre el cerebro, ¿vale? Y digamos la salud mental, digamos, y la salud digestiva, o sea, y el equilibrio de esas bacterias. Hay muchas conexiones que lo explican, no solamente en el intestino hay neuronas, es decir, podemos sentir lo que pensamos en nuestras vísceras, ¿vale? Y de hecho en inglés lo llaman gut feeling porque es algo así que se siente, ¿no? En las tripas y como que muchas veces hasta había gente que lo decía, ¿no? Tengo que ver qué es lo que siento y se sobaba un poquito la tripa porque hay un tema de visceralidad allí importante, sino que también el intestino fabrica, ¿vale? O es responsable de la producción de muchos neurotransmisores, de sustancias que tienen que ver con nuestra capacidad de pensar, nuestras emociones, nuestro humor, ¿vale? En el intestino fabricamos serotonina, en el intestino fabricamos también triptófano, también tiene que ver con la producción de GABA, ¿vale? De catecolaminas, se sabe que hoy también, que son las hormonas también, la adrenalina, noradrenalina, ¿vale? Las que rigen el estrés, o sea que en el intestino se fabrican realmente muchísimas sustancias que controlarían, digamos, nuestras emociones o, digamos, que determinarían nuestro estado de ánimo. Y una de las cosas que realmente ocurre, y seguramente que mucha gente se vea reflejada, es que cuando tienes una patología digestiva, cuando tienes un intestino irritable, cuando tienes un compromiso de tu salud digestiva, realmente te encuentras mal anímicamente, ¿vale? Tienes más tendencia a la ansiedad, tienes más tendencia a sentirte bajo de estado de ánimo, depresivo. Entonces, hay una conexión profunda realmente entre que nuestras bacterias intestinales estén bien y que pensemos o que tengamos la capacidad de poder sentirnos bien, ¿vale? Por eso es que se llama segundo cerebro. Y yo creo que aquí no es que hay que darle más importancia al cerebro o al intestino, no va de eso, pero pienso que hay una importante relación entre ambos sistemas que hay que cuidar, ¿vale? Claro, porque por ejemplo, cuando hay una patología digestiva,
Y en caso de que sea pues por un problema de microbiota, o sea, ¿cómo se relacionan, ¿no? La microbiota, el cerebro y la patología digestiva, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene problemas digestivos y que a nivel médico pues no sale nada, ¿no? Que se dice, lo digo entre comillas, no sale nada, pues es que no sale ninguna enfermedad grave, porque básicamente la medicina ahora lo que miramos es que no tengas ninguna enfermedad grave que haya que tratar, ¿no? Pero la persona se sigue encontrando mal y piensas, bueno, es estrés, entonces le decimos, bueno, es estrés. Y la gente no se queda tranquila porque evidentemente sigue con sus síntomas, ¿no? Pero ¿cómo se relaciona este estrés y patología digestiva, microbiota? Claro, María, y aquí, por ejemplo, entra la típica etiqueta de intestino irritable, ¿no? O sea, Sí. por ejemplo, intestino irritable es cualquier cosa que vea, en la que se observe o el clínico observe síntomas digestivos y que a la exploración o cuando la persona se hace pruebas no le sale nada, que es lo que tú dices. Entonces dicen, bueno, tienes intestino irritable, eso es básicamente porque tienes mucho estrés, quítate ciertos alimentos y ya está, eso no tiene ningún tipo de tratamiento, ¿no? Es básicamente lo que hacemos. Pero es que lo que se ha visto es que detrás del intestino irritable normalmente lo que hay es una alteración de esas bacterias, ¿vale? O sea, normalmente los pacientes con intestino irritable tienen una alteración de ese equilibrio de la microbiota, ¿vale? Que se denomina disbiosis, pero bueno, normalmente hay alteración de esas bacterias y esa alteración también es responsable de que esos pacientes tengan más tendencia a tener ansiedad, a tener depresión, a tener más consecuencias o más manifestaciones a nivel de salud mental. También es cierto que estos pacientes, ¿vale? También tienden a tener un patrón de personalidad específico, o sea, tienden a ser un poco más controladores, perfeccionistas, y fíjate que yo trabajo mucho en conjunto con psicólogas y psicólogos, porque cuando tenemos un paciente con patología digestiva y al mismo tiempo con síntomas a nivel de salud mental, yo pienso que hay que trabajar ambos ejes. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? Que si tú, por ejemplo, solamente trabajas el intestino y no le das herramientas al paciente para gestionar mejor sus emociones, el paciente va a estar mejor en unos meses, pero realmente no va a terminar de mejorar. Y claro, a la inversa, si trabajas el cerebro, pero ese paciente continúa con síntomas digestivos, con sus bacterias allí en desequilibrio, tampoco termina de mejorar. Entonces, hay que hacer un trabajo a nivel de ambos cerebros, tanto a nivel de cerebro como a nivel de intestino, sí. Sí. Qué interesante, porque bueno, lo que decías, ¿no? Igual son un tipo de persona perfeccionista, ¿no? Con ansiedad tal, o sea, inicialmente este estrés, ¿no? Que realmente ya el estrés en sí ya provoca alteraciones hormonales, ¿no? Porque realmente estamos empezando a secretar hormonas del estrés y están continuamente circulando por nuestro organismo. Esto también afecta a la microbiota y luego a su vez la misma microbiota da la señal de seguir produciendo estas también neurotransmisores que nos harán también pues, tener más depresión, más ansiedad. Aquí tenemos que decir con el cuento del huevo de la gallina. Claro, total. No sabemos quién empezó la cosa, pero lo cierto es que hay una relación importante. Es difícil saber si fue el estrés lo que te produjo la alteración de la microbiota o la enfermedad digestiva, o fue la enfermedad digestiva que te estresó y te alteró tus neurotransmisores y te produjo que estés más depresiva o que tengas más ansiedad, ¿no? Yo pienso que siempre hay una mezcla de factores, ¿vale? Sí. Siempre hay, evidentemente, factores inclusive genéticos que te predisponen un poco y se unen con factores, como hablamos, ¿no? Ambientales, la comida, el estrés, y que se van retroalimentando unos con otros hasta el punto en que ya te encuentras mal, ¿vale? Vas al digestivo y dices, mira, es que me encuentro mal y tal, y aparte el digestivo nota que, pero ¿te ocurre más cuando estás estresado o estresada? Sí, pues entonces, pues es intestino irritable, ¿no? Entonces, pero es un poco confuso y yo entiendo porque por mucho tiempo yo intenté buscar a ver qué es lo que tiene más fuerza, el cerebro, el intestino, el cerebro, pero realmente te hablan de la conexión que hay entre ambos ejes, pero es difícil decir que un eje manda más que el otro. Sí es cierto que hay estudios que dicen que hay más conexiones del intestino al cerebro que del cerebro al intestino. Vale. Es decir, que podríamos decir que el intestino podría mandar más al cerebro, ¿vale? Y no a la inversa,
¿vale? Pero no se sabe aún, ¿no, Gaby? Pero Está ahí eso es difícil porque yo sigo observando que las pacientes cuando ya están bien y recaen, normalmente suele ser por crisis de estrés. de estrés. Sí, Eso es lo que estaba pensando. Y bueno, y al final estaba pensando, estamos aquí haciendo la gran disquisición y al final lo importante y la intención de este podcast es dar claves, ¿no? Es decir, si tú eres una persona que tienes patología digestiva, que no te encuentras bien, que no estás bien de la barriga, no te mereces estar así, ¿vale? Hay soluciones. Vas al médico, te haces las pruebas, todo bien, no te desesperes, no intentes querer tener una enfermedad, ¿no? Buenas noticias, no tienes nada grave. Vale, paso 2, me pongo en manos de un psicólogo o una psicóloga y una nutricionista o un nutricionista. Tienes esperanza y tienes que estar abierto al cambio, abierto a ver que a lo mejor hay cosas que no estás pensando bien o que tu manera de pensar la vida, ¿no? Que te está conduciendo al estrés, a la ansiedad y tal, pues abre la mente y déjate ayudar, ¿no? Yo creo que es el mensaje, ¿no, Gaby? Que hay esperanza para estas personas. totalmente. Yo siempre digo que el ser humano y estamos hechos para vivir bien, ¿vale? Para vivir bien, felices, que si no lo estamos haciendo es porque hay algo que tenemos que cambiar en nuestra vida. Cualquier dolor, cualquier molestia es una invitación y cualquier enfermedad es una invitación muchas veces a que cambiemos cosas. Y esto podemos ir cambiando una cosa, es lo que te digo, ¿no? Muchas veces no es que tienes que cambiar del todo tu estilo de vida, muchas veces sí, pero aunque empieces con una cosa, ¿vale? Ya estás dando un paso. Entonces yo creo que muchas veces ponerte en manos del profesional te ayuda a empoderarte y a empezar a hacer estos cambios. Yo creo que es muy necesario. Genial, yo pienso igual, Gaby, y no pienso que las personas se tengan que conformar con una vida en la que no se encuentran bien, y esto muchas veces es que incluso las personas se acostumbran y su estar bien no es estar bien, ¿no? O sea, estar bien significa comer, que la comida te sienta bien, ¿no? Que tengas un hábito de ir al lavabo correcto, ¿no? Que no tengas diarreas, que no tengas que estar corriendo, ¿no? O que no tengas estreñimiento también, ¿no? O sea, no hay que conformarse con un bien que no sea correcto y dar este mensaje de que se puede hacer mucho desde la responsabilidad de la misma persona, ¿no? Que la misma persona puede tomar la decisión de decir, bueno, eso, voy a cambiar, como tú has dicho. Y de poco a poco, yo también. Prefiero que cambies en 2 años y cambies, ¿no? Que me hagas aquí la super dieta detox falsa, ¿no? Y no vas a cambiar nada. Totalmente, ¿no? Y que muchas veces normalizamos, que es lo que dices tú, normalizamos ciertos síntomas, normalizamos que nos sienten mal la comida, normalizamos estar estreñidos o estreñidas, normalizamos el dolor de cabeza, normalizamos levantarnos sin energía todos los días y hay cosas que no debemos normalizar, definitivamente. Totalmente. Entonces, Gaby, volviendo a la microbiota, que nos encanta la filosofía, pero creo que también es súper importante. ¿Cómo se cultiva, nunca mejor dicho, una mala microbiota? Y bueno, y volver a comentar un poquito qué efectos tiene en nuestro cuerpo cuando la microbiota pues está como enferma, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Mira, yo digo que el cóctel maravilloso sería unos hábitos. Shake, shake. El cóctel maravilloso para que te produzca una microbiota alterada sería, evidentemente, una dieta de tipo occidental procesada, ¿vale? Básicamente, pues lo típico, ¿no? La dieta típica de comerte por la mañana bollería, ¿no? Industrial o Que me duele. muchas veces inclusive pan de mala calidad, o sea, esto también es una realidad, ¿vale? El consumo altísimo de cereales, de procesados que tenemos hoy Pan en día, Bimbo, pan lo que Bimbo, desayuna todo el etcétera. mundo. Una tostada de pan Bimbo con pavo. Totalmente, totalmente, de embutidos, ¿vale? Que muchas veces vienen estos llenos de una cantidad de ingredientes. Todo lo que en general, ir más al mercado y menos al supermercado, yo creo que es un consejo clave, porque una de las cosas que estamos haciendo mal es comprar cada vez más alimentos procesados, ¿vale? Este tipo de alimentación también es rica en grasas que no son saludables, grasas hidrogenadas. Todos estos productos están llenos de grasas hidrogenadas, aportan pocas grasas de calidad, omega 3, por ejemplo, que es una grasa súper importante hoy en día y que la descuidamos muchísimo, ¿vale? Entonces, este componente de una dieta inadecuada, sumado, ¿vale? A un consumo o una exposición excesiva a tóxicos, llámese alcohol, llámese tabaco, ¿vale? Llámese tóxicos del ambiente, porque también los hay, evidentemente,
¿vale? Y que por eso es que hay que intentar ir para la naturaleza para escapar de esa toxicidad que también estamos expuestos casi todos hoy en día. Sumado a ese estrés moderno, ¿vale? Donde solamente, como digo yo, trabajamos de 7 a 7, los fines de semana es para ir al supermercado, no tenemos un contacto con la naturaleza, no tenemos una vida social nutrida, ¿vale? Esto también es muy importante para encontrarnos bien, ¿no? O sea, yo digo siempre que el ser humano tiene que buscar en el día a día alguna cosa que realmente haga porque le llene, porque le guste, y no simplemente por obligación, no andar como robots, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son cruciales. También la poca exposición a la luz solar, que va mucho en consonancia con el tema de la naturaleza, también es muy importante para una microbiota sana, porque se ha visto que la microbiota, las bacterias, también se regulan con el sol. El sueño y el descanso, que para mí son fundamentales. Otra de las cosas que se ha visto es que no ir en consonancia con el ritmo circadiano, es decir, no exponerte a la luz en las horas de luz o al sol en las horas de sol, y no irte a dormir o a la cama en las horas de oscuridad, sino invertir estos ciclos, ¿no? Quedarte hasta la madrugada trabajando, o viendo el móvil, o viendo las redes sociales, ¿no? Hiperexpuesto a muchos estímulos. Digamos que esto sería un poquito el cóctel, ¿vale? O sea, vale, madre mía. Vamos a agregarle más cosas, pero yo creo que es lo que... No se me ocurre nadie que lleve este estilo de vida, ¿eh? O sea, es muy raro hoy en día, ¿no? O sea, sí, muy raro. Ay, Dios mío, porque yo sí que llevo un hábito de dormir, ¿no? Pues también como lo veo súper, súper importante. Yo siempre me voy a dormir a las 10, 10 y media y me levanto a las 6 máximo porque hago deporte por la mañana, y la gente me dice, pero madre mía, ¿cómo eres capaz de levantarte tan pronto? Es que simplemente me voy a dormir temprano, es que la noche es para dormir, es que la noche no es para ver MasterChef hasta las 2 de la mañana, o sea, es que es para cenar, leer un poco y ir a dormir. La televisión, ¿no? También los estímulos de pantallas y todo esto alteran este ciclo circadiano, cuando el ser humano ¿no? se despierta con el sol, este estímulo, ¿no? Le hace ya pues secretar un tipo de hormonas, y luego cuando ya se va haciendo de noche secretas otro tipo de hormonas, ¿no? Para quedarte, ¿no? Ya más tranquilo y ya que es la hora de descansar. No sé si me he inventado lo de las hormonas, ¿eh? No, Pero totalmente. El cortisol, ¿no? El ciclo del cortisol. La melatonina, totalmente. Sí, entonces, sí. Estamos yendo un poco en contra de esas leyes naturales que gobiernan nuestro cuerpo y nuestras bacterias. Y es a lo que nuestras bacterias genéticamente vienen preparadas para eso. Ellas vienen preparadas para que tú les des un buen ambiente. Ese buen ambiente es buenos nutrientes, ¿vale? Fibra, sobre todo, porque requieren mucha fibra, alimentos naturales, alimentos de la tierra, a que le des luz solar, a que le des naturaleza, a que le des contacto con otras bacterias inclusive. Sí. Porque una de las cosas que también hacemos cuando vamos a la naturaleza es que normalmente estamos en contacto con bacterias del ambiente. Si podemos tocar inclusive la tierra, muchísimo mejor, ¿no? Entonces, todas estas cosas parece que no, pues hay que escapar de las cuatro paredes, hay que escapar de las pantallas, hay que escapar de la wifi y realmente irte a ese ambiente que realmente es un ambiente compatible contigo y con tus bacterias para tener una microbiota sana. Y otro de los factores es que también, y eso no lo comenté, el uso y abuso de fármacos, ¿vale? Antibióticos, ¿vale? Antiinflamatorios, que muchas veces lo usamos para cualquier dolor y para tapar cualquier síntoma. Y tú lo sabes mejor que yo, María, por ser médico, ¿no? El abuso ese que hay. Entonces, yo creo que aquí tiene que haber un uso más consciente y realmente ir un poco a la raíz del por qué tienes una migraña, el por qué tienes un dolor, el por qué tienes que estar tomándote una medicación cada vez que te viene la regla, ¿no? Para tapar un dolor, sí. Sí, bueno, sí, también esta resistencia al dolor, ¿no? Que no queremos sentirlo, le ponemos una etiqueta que es horrible, ¿no? Y a veces, bueno, también hay que vivirlo un poco, ¿no? Y pensar que estos fármacos, pues bueno, están para cuando, yo qué sé, tienes un cólico nefrítico, que eso no lo aguanta nadie, que los he visto en urgencias. Pero bueno, hay una cosa que me ha interesado mucho que has dicho, que es que la luz solar, ya no solo por la vitamina D, sino por el mismo sol, o sea, las bacterias necesitan este sol. Mira, hay un estudio súper chulo que te habla de que el organismo tiene ciertos tipos de bacterias que activa o que se ven más activadas con la exposición a la luz solar.
y coinciden con las bacterias que están más encargadas de la degradación y de la absorción de nutrientes. Fíjate qué inteligente es el cuerpo, que sabe que de día es que está preparado para comer, para absorber estos nutrientes. Y se ve que en la medida en que va cayendo el sol, ¿vale? Se van activando otro tipo de bacterias que rigen más los procesos de detoxificación, ¿vale? De regeneración celular. Y son justamente los procesos que hacemos cuando estamos de noche, cuando hacemos un buen ayuno nocturno, cuando no comemos de noche, evidentemente, y cuando le damos ese descanso a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestra microbiota, a nuestro sistema digestivo. Entonces vemos que hay una conexión importante, no solamente en llevar un ritmo circadiano coherente, ¿vale? Con lo que realmente necesitamos hacer con nuestras bacterias. O sea que, y eso se llama ritmo microbiano, porque tienen su propio ritmo nuestras bacterias. Qué interesante, o sea que sería súper buen truco, ¿no? Que, por ejemplo, después de comer, ahora la gente que teletrabaja, ¿no? O si trabajas en una oficina, que te salgas unos minutos a dar un paseo, ¿no? Y que te dé el sol, porque igual, o sea, procesarás mejor los alimentos que te has comido, ¿no? Y mandarás estas señales, ¿no? Al cuerpo adecuadas, ¿no? Claro, yo normalmente lo que mando a los pacientes es que si estamos en unas oficinas, pues abran ventanas, dejen que la luz solar entre a las oficinas donde están, a la casa donde están, teletrabajando, y que intenten exponerse unos minutitos al sol. O sea, lo ideal sería, aunque sean 20, 30 minutos al día, si te puedes dar un paseo. Si no, pues abre las ventanas e intenta que ponerte en un sitio de trabajo donde puedas recibir los rayos del sol para que tu cuerpo sepa y tus bacterias también que es de día. Sí. Que les toca metabolizar, que les toca absorber, ¿no? Y también por la vitamina D, que evidentemente es muy importante. Total, pues mira, nosotros recientemente, bueno, en el servicio de cardiología nos han mudado de despacho y ahora estamos en un despacho que nos da un montón la luz y estamos, o sea, todas de mejor humor. O sea, es increíble que esto que nos dé el sol, bueno, sí, o sea, estás mejor, ¿Por qué? Porque el ser humano está esperando, ¿no? O sea, nuestros genes esperan recibir unas cosas, no esperan esta vida que nos hemos montado, ¿no? Que no tiene nada que ver con para lo que estamos diseñados, ¿no? No tiene nada que ver, pero bueno, estamos empeñados en cambiar las cosas y cambiar la vida. Y entonces ahora estamos haciendo aquí estudios y viendo la gran cosa, ¿no? Y las microbios y el no sé qué, ¿no? Y yo al final es, bueno, que vuelvas a lo de antes, que te estabas liando aquí. Esa es la conclusión. Si es que nuestros bisabuelos dirían, pero ¿para qué estudian tanto? Si yo desde que soy pequeña sabía que tenía que salir al patio de mi casa a coger el sol para mejorar mis defensas, ¿sabes? Eso es. A mí me encanta esto de cómo nos estamos rompiendo la cabeza, pero bueno, me encanta que también la evidencia científica se esté focalizando en esto y volvamos un poco a lo de antes. Entonces, quería preguntarte un poco, por algunos alimentos concretos como la carne roja, los embutidos, azúcar, edulcorantes, ¿esto afecta realmente a la microbiota y está demostrado? A ver, aquí hay que hacer matices, sobre todo, por ejemplo, con el tema de las carnes. No quiere decir porque por que sea una carne roja te va a afectar la microbiota o que sea mala, ¿vale? La carne roja, inclusive de animales bien alimentados, también tiene sus beneficios. El tema está en que, evidentemente, muchas veces las carnes que comemos hoy en día no son de animales bien alimentados, que es lo que está normalmente ocurriendo, ¿vale? Y que comemos un exceso de proteína animal. Es decir, estamos acostumbrados ahora a que vamos al supermercado, tenemos una bandejita con 8 o 10 filetes y nos queremos comer toda la bandeja, cuando antes, evidentemente, se comía cuando había carne, pero cuando no había carne no se comía carne, ¿no? O se comía carne una vez a la semana, ¿no? Un plato fuerte de carne. Entonces, yo creo que hemos pasado de un uso muy, digamos, consciente que había hace unos años a un uso totalmente inconsciente, que es lo que hacemos hoy en día de los recursos. Entonces, si escogemos carnes de calidad, que yo siempre le incito a los pacientes a que sean más carnes blancas, tipo de aves, ¿vale? Antes que rojas, porque tienen un perfil con menos grasas, con mucho más digerible, ¿vale? Mucho más fácil de digerir que las carnes rojas. Y si vamos a escoger las carnes rojas, que sean carnes rojas de animales bien alimentados, ¿vale? Y preferiblemente de especies pequeñas. Por ejemplo, si me toca recomendar alguna, por ejemplo, yo diría el cordero, que es una de las mejores carnes rojas, siempre animales bien alimentados, pero priorizando, evidentemente, alimentos de origen vegetal y priorizando carnes blancas y pescados, ¿vale? Vale. Es lo principal.
Y bueno, y evidentemente también, ¿no? Que eso es una elección, ¿no? Y que hay una elección ética y que puedes perfectamente elegir no incluir estos alimentos en tu dieta y estarás perfectamente alimentado si lo haces desde la planificación, ¿no? Y desde pensar qué puedes incluir, ¿no? Porque realmente las legumbres, ¿no? Como fuente de proteína para la microbiota son súper saludables, ¿no? Totalmente. O sea, aquí hay que matizar también mucho porque si bien el consumo de legumbres tiene muchísimos beneficios y muchísima fibra dietética, ¿vale? Que es muy, muy positivo, también es cierto que no son alimentos para consumir a veces de forma, es difícil que alguien abuse de comer legumbres, a menos de que coma legumbres todos los días, que también es raro, pero mayormente si llevamos una dieta vegetariana o vegana, debe estar mayormente basada en alimentos de origen vegetal, de la, digamos, tubérculos, raíces, verduras, frutas, con participación de ciertas legumbres, ¿vale? Pero no todos los días, porque sí es verdad que también contienen algunas fibras, algunos tipos de azúcares que por ser muy fermentables a veces pueden alterar un poco la microbiota. Entonces, sí, pero con sus matices, o sea, simplemente no abusar. Es que aquí aquí el tema está muchas veces en los excesos, ¿sabes? Entonces a veces es difícil. Yo diría que al decir que ciertos alimentos son buenos o malos para la microbiota, hay unos que sí podemos decir que son muy buenos, que puedes consumirlos casi que ad libitum, como son las verduras, que es difícil que excedas, pero hay otros en los que hay que ser un poco más prudentes a la hora de recomendarlos, ¿vale? Vale, porque por ejemplo, si habláramos de dietas vegetarianas o veganas, pues algunos días legumbre y luego alternar a lo mejor con tofu, tempe o otros tipos de proteína. Yo ahí lo que intento, y sobre todo si hay problemas digestivos, y para absorber mejor los nutrientes de las legumbres, es aplicar técnicas también de germinación, de remojo, ¿vale? ¿Por qué? Porque reducimos un poco también ciertos antinutrientes que a veces cuesta digerir por la misma microbiota y porque aprovechamos al germinar un poco la legumbre, mejoramos su digestibilidad. Mucha gente con problemas de gases le cuesta mucho digerir legumbre, entonces esto puede ser una muy buena alternativa. En el caso del tofu y el tempe, ahí hay que tener también un poquito de cuidado, porque la soja, una de las cosas que ocurre en los intestinos permeables es que también hay rechazo a ciertas proteínas de los alimentos. Por ejemplo, principalmente ocurren rechazos a ciertas proteínas. Cuando digo rechazo es intolerancia, ¿vale? Vale. Rechazo, por ejemplo, a proteínas. Esto hablando de personas con enfermedad digestiva, ¿no? Con problemas digestivos. Sí, pero me gusta hacer el matiz porque, por ejemplo, personas con problemas digestivos muchas veces lo que es la proteína del gluten, ¿vale? La proteína de la leche, la caseína y la proteína de la soja tienden a generar muchas reacciones inmunitarias. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de configurar un poco la dieta, ¿vale? Sí, vale. Sí. Digamos que una persona sin patología podríamos recurrir un poco a las fuentes de proteína vegetal, tipo el tempe o el tofu, que además son fuentes fermentadas, ¿vale? Mejor si son ecológicas, porque la soja está bastante transgénica en algunos sitios hoy en día, y cuidando la fuente y se podría incluir. Igual que en la legumbre, aplicar germinación y remojo. Sí. ¿Y cómo germinamos las legumbres, Gaby? Porque para los que nos escuchan, ¿cómo lo hacemos esto? Lo tengo en mi Instagram, es muy sencillo. La que mejor germina es la lenteja, ¿vale? Vale. Y se remoja por 8 horas desde el día anterior, como que si fuésemos a hacer un potaje normal. Y luego las rescurrimos con un colador y las ponemos en una fuente, ¿vale? Las colocamos en una fuente, le colocamos escurridas ya, luego un pañito encima y al otro día ya vamos a ver un brotecito pequeñito. Si queremos que germine un poquito más, mientras más germine, más digestiva es, lo que hacemos es que la rociamos con un poquito más de agua, la mezclamos un poco y las volvemos a dejar hasta el otro día, ¿vale? Y ya ya podemos notar, con un segundo día de germinación ya las podemos usar para cocidos, usar para preparaciones, salteados y veremos que se digieren muchísimo mejor. Sí. Vale, eso es un súper truco, para las personas que dicen, me sientan mal las legumbres, ¿no? Y luego las cueces igual en la olla y tal, con su A ver, se cuece mucho más rápido, ¿vale? Se acorta muchísimo el tiempo de cocción, porque la germinación, ¿qué es? Básicamente lo que hacemos es activar un poco la legumbre, o sea, activar un poco el grano y se reduce el contenido de azúcares fermentables
y se reduce el contenido de almidón, ¿vale? En este caso, Vale, se predigiere, más que se reduce, se predigiere, ¿vale? Y la legumbre vale, pasa a ser un poquito más como una microplantita, porque le sale el brote. Aumenta también el contenido de vitaminas, ¿vale? Que también se ha visto. Y al ingerirlas, se reduce mucho la fermentación que producen a nivel intestinal, ¿vale? Entonces, vale. este es el ¿Qué es beneficio. lo que produce estos gases, no? Porque lo que pasa es que las legumbres las digerimos, las bacterias tienen mucho trabajo, ¿no? Yo entiendo, ¿no? Producen unos gases en esta fermentación, se quedan ahí en barbecho en el intestino y producen estos pinchazos, ¿no? Esta hinchazón que la gente pues se encuentra mal y dicen que no, que por eso no quieren comer legumbres, ¿no? Totalmente. Por eso es que en esos pacientes recomiendo la germinación, porque les ayuda Genial. muchísimo a reducir síntomas digestivos, a absorber mejor nutrientes y también les hago mucho hincapié en las combinaciones, porque pasa que evidentemente se hace un plato de a lo mejor de lentejas y le echan a lo mejor chorizo o otras Ay, cosas no. que no deberían, otras cosas que no deberían. Entonces, las lentejas cocinarlas con legumbres, ¿vale? Sí, claro, con Con legumbres, con verdura, verduras. con verdura. Con verduras que Sí, es que esto es un clásico, o sea, esto ya lo he comentado en otros podcasts, que parece que en España solo se puede consumir la lenteja con chorizo, o sea, es el único plato que totalmente. parece que es como la estrella de, ¿no? Y la gente come un día macarrones, el otro las lentejas con chorizo, el otro día sopa, ¿no? Y no estamos comiendo vegetales y tenemos que aprender a construir estos platos en los que la mitad del plato es verdura, ¿no? Un cuarto o la mitad son legumbres, ¿no? Y que son platos combinados al final, que hay que acostumbrarse a comer de otra manera, no hacer estos platos, ¿no? Que es plato único no con el supercocido, sino que, bueno, un poco de plato combinado, ¿no? Esto, el plato de Harvard, ¿no? Claro, mientras más colores, texturas, alimentos agregues, mucho mejor. Pero también es importante, evidentemente, cuidar las combinaciones en el sentido de lo que comentábamos. Siempre intentar que la mayoría del plato sea verdura, que es al final lo que más va a aprovechar tu microbiota, lo que más la va a beneficiar este consumo de fibra y evidentemente reducir el consumo de carnes, en este sentido del abuso, del uso abusivo justamente de carnes, muchas veces hasta mal combinadas en la alimentación, que produce esta sobrecarga a nivel digestivo y que deteriora nuestra salud digestiva, al fin y al cabo. Claro. Sí, sí. Porque, bueno, la carne, entonces, o sea, si comemos como un exceso de carne, ¿qué le pasa a la microbiota? O sea, ¿qué interpreta, ¿no? ¿O qué ocurre? Mira, yo creo que no es que vaya a ocurrir un problema como tal, pero es que el tema está es el uso abusivo de cualquier cosa, básicamente. Sí, sí, Entonces, sí. la carne de por sí requiere un muy buen sistema digestivo para su digestión, requiere es una digestión bastante proteolítica, bastante lenta. Entonces, Pesada, ¿no? si tú consumes carnes y desplazas el consumo de verdura, ¿vale? Por supuesto que tus digestiones van a ser lentas, van a ser pesadas, que no le vas a aportar fibra a tu microbiota y eso va a tener sus consecuencias. Pero si tú, evidentemente, consumes algo de carne de buena calidad, con una buena participación de verduras en tu alimentación, de tubérculos, de raíces, de frutas, pues entonces estamos hablando de una alimentación equilibrada, ¿vale? Claro. La cosa aquí es que estamos desplazando el consumo de verdura muchas veces y priorizando el consumo de carne, porque parece mentira, pero la gente se preocupa cuando le faltan bandejas de filetes en su nevera, pero nadie Sí, se preocupa cuando le falta lechuga. O sea, entonces sí. yo creo que aquí hay un concepto que hay que ir cambiando. Claro, es que hemos puesto el foco, ¿no? Que parece que si no comes carne ese día, pues no es comida, ¿no? O sea, Totalmente. y claro, el problema que es lo que has dicho, ¿no? Que realmente estás desplazando, ¿no? Si te comes un filete grande, pues ya no te cabe comer la mitad del plato de verduras, ¿no? Y lo que tenemos que priorizar o en lo que tenemos que focalizar cuando vamos al mercado o a la frutería, o sea, es que nuestra nevera tiene que estar llena, rebosante de eso y luego una parte proteica que tú eliges de qué la quieres componer, pero siempre de buena calidad, ¿no? Y entonces ya para hacer un poco de resumen de qué alimentos son los que deberían componer una dieta para que nuestra microbiota esté feliz y por qué, ¿no? ¿Por qué quiere eso la microbiota? Vale, yo pienso que una de las cosas que es fundamental para una microbiota sana es el consumo de fibra de calidad, ¿vale? Es lo que más está demostrado científica y clínicamente que funciona. Fibra, antioxidantes, fitonutrientes, son los alimentos que han estado siempre en la naturaleza para nosotros, ¿vale?
que son más fáciles de recolectar y de obtener, y me refiero sobre todo a fibra no de cereales, me refiero a fibra de fruta, verdura, ¿vale? Y raíces y hortalizas. Entonces, tenemos todo el abanico de verdes, espinacas, lechugas, escarolas, o sea, es que en esta época tenemos muchos coles, etcétera. Le está cambiando la cara, ¿eh? Que no lo veis, pero se pone feliz cuando habla de los verdes. Sí. Tenemos el abanico de frutas, ¿vale? Que siempre recomiendo de temporada. De hecho, es algo que recomiendo siempre, un buen plato de frutas para empezar el día, ¿vale? O sea, para mí es algo fundamental. Es lo primero que al despertar espera tus células y tu microbiota, ¿no? Esa fuente de fibra y de fructosa fácilmente digerible y disponible. Y es que hay que perder el miedo, porque hay gente que tiene hasta miedo a la fruta. Y, por supuesto, consumo también de raíces, hortalizas, que deberían ser la principal fuente de hidratos de carbono en nuestra alimentación. Pues patatas, boniatos, nabos, ¿no? Tenemos chiribillas, tenemos una gran variedad de raíces, remolacha, zanahoria, calabaza, hortaliza, de este tipo, que deberían ser la principal fuente de hidratos de carbono de nuestra alimentación, porque son muy fáciles de digerir, tienen muchísimo almidón resistente, que es una sustancia que nutre directamente a tu microbiota, ¿vale? Y luego, ¿vale? Que eso debería ser la base de nuestra alimentación. Luego a eso agregar, pues, otras cosas, ¿no? Dependiendo de nuestros gustos y preferencias. Yo soy de las que pienso hoy en día que el gluten nos afecta prácticamente a todos, o sea, que es algo que tenemos que intentar evitar en nuestra alimentación, que debemos priorizar otros cereales o pseudocereales o tubérculos, como les decía, ¿no? Raíces que también aportan almidones, antes que estos cereales que muchas veces, si no son de una buena fuente, nos van a producir inflamación intestinal y nos van a producir alteración de las bacterias, sobre todo cuando son consumidos de forma continua, ¿no? Todos los días. Claro. Entonces, hay otros cereales y pseudocereales que tienen otros beneficios, llámese trigo sarraceno, probar otros cereales, mijo, quinoa bien lavada o remojada. Hay otro que también uso mucho, el mijo. Espelta. La espelta la uso muy poco por el gluten, porque también tiene gluten. También tiene gluten, intento evitarla en los pacientes. La mayoría sí queremos cuidar bien la microbiota. Sin embargo, cuando viene un paciente también que está acostumbrado a comer pan todos los días, pues lo primero que hacemos es un poco cambiarle un pan de mejor calidad, ¿no? A lo mejor un pan de masa madre, pues de espelta o de centeno 100%, ¿no? Vamos haciendo un poquito de transición. Pero intentar en lo posible pues irnos hacia los cereales sin gluten para cuidar un poco más la microbiota, ¿vale? Vale. Luego, pues proteínas de calidad, y aquí me refiero sobre todo a huevos de calidad, a pescados de calidad, pues es muy importante que sean pescados pequeños, salvajes, por el aporte de omega 3 que tienen, y es muy importante el consumo de omega 3 en la dieta humana, por sus efectos antiinflamatorios y bastante positivos. Y según preferencias, pues algunas carnes que, como dije, preferir las blancas, las aves, antes que rojas, ¿vale? Y siempre también digo que evolutivamente, si analizamos un poco la alimentación de nuestros ancestros y de todo eso, las especies que consumíamos eran especies pequeñas. Nos es mucho más fácil cazar o pescar al ser humano especies pequeñas que especies grandes. Por ejemplo, comer vaca, comer buey, comer ternera, ¿no? Son especies mucho más grandes que deberíamos consumirlas más esporádicamente que otro tipo de carne. Entonces, esto evidentemente va un poco en función a como tú decías, ¿no? Un poco a los valores éticos de cada uno y a lo que consuma. Sí. Pero en general, como digo, la base es la base, es ese consumo de alimentos de origen vegetal. Luego a eso vamos agregando cosas y, por supuesto, que no he hablado, las grasas buenas, que para mí también son fundamentales en la alimentación. En España, pues, por ejemplo, tenemos el aceite de oliva, que es un oro, porque es riquísimo, de buena calidad, y es no solamente sus grasas buenas, sino sus efectos antioxidantes, que también son brutales, pero también, pues, aguacate, semillas bien masticadas, que también aportan buenas grasas de calidad, nueces, o sea, que un poco con esto, sí. Con todo esto nuestra microbiota pues estaría feliz, ¿no? Y ya para terminar, o sea, imaginemos que la audiencia son tus pacientes, ¿no? Y
con qué día, ¿no? ¿Qué tendría que hacer la persona en un día para que la microbiota estuviera pues exultante de felicidad, ¿no? Desde que se levanta hasta que se acuesta, más o menos así un resumillo. Uy, bueno, eso depende de cuán exigentes nos queramos poner, pero en resumen, mira, lo primero que yo aconsejo al despertarnos, y parece un poco tonto, es hidratarnos, porque parece mentira, se nos olvida tomar agua al principio, ¿vale? O sea, lo primero que debemos hacer al despertar es eso. Luego, tenemos que observar también si tenemos sensación de hambre en las mañanas. Muchas veces al despertar no tenemos hambre, podemos esperar tener sensación de hambre para empezar a comer. No hace falta comer obligado o desesperado o apurado, ¿vale? Muchas veces es mejor también alargar un poquito esa ventana de ayuno, que también no es mala idea, y desayunar pues a media mañana, no hay ningún problema, ¿vale? Yo sugiero, o es la forma en que yo normalmente intento hacerlo, empezar el día con un plato de frutas o tomar alguna fruta de temporada, ¿vale? Por ejemplo, pues ahora mismo están de temporada los kakis, pues te puedes tomar 1 o 2 kakis o kiwis, por ejemplo, para empezar el día, y luego si te apetece, puedes complementar ese desayuno, ¿vale? Que puede ser, por ejemplo, como te decía, si estás acostumbrado al desayuno tradicional, pues a lo mejor unas tostadas con un pan de calidad, que yo aconsejo en este caso que sea de sarraceno, o también a mis pacientes les mando algunas recetas de tortitas, ¿vale? Con a lo mejor frutas, plátano, un poco de harina de sarraceno o un poco de coco rallado, ¿no? Y un poco vamos jugando con esos ingredientes. También una tortilla, inclusive de verdura, te la puedes comer por la mañana, que hay muchos estigmas también con el tema del desayuno y que solamente son pesadas, pero tenemos un abanico enorme de cosas que podemos... Bueno, el porridge, yo siempre desayuno porridge y bueno, mis seguidores lo saben que soy súper fan del porridge de avena con fruta y un poquito de crema de frutos secos, semillas por encima y vamos, eso me hace más feliz cada mañana que nada. Claro, en este caso el porridge lo puedes hacer tanto con avena o como con trigo sarraceno. Si quieres evitar pues, totalmente el gluten que venden los copos de trigo sarraceno, le puedes poner frutas por encima, o sea que eso está fenomenal, ¿no? Y con leche vegetal, para no tomar lácteos en este caso, ¿no? Entonces lo puedes perfectamente hacer así. Luego, la comida. La comida es lo más fácil, la cena, porque ahí tenemos una dieta tradicional, ¿no? O sea, simplemente yo diría que rescatar un poco esos hábitos tradicionales de hacernos un buen guiso con verduras, de hacernos una buena ensalada de primero si queremos, ¿vale? Con muchos alimentos y hojas de diferentes colores, si podemos colocarle trocitos de tomate, trocitos de zanahoria, jugar con las texturas, trocitos de fruta, inclusive la ensalada, algo de semillas, es decir, aquí jugar un poco con los nutrientes que incorporamos y siempre incorporar una buena cantidad de verduras en esa comida principal, porque les digo a veces, bueno, ¿hiciste lentejas con verduras o verduras con lentejas? ¿No? O sea, porque muchas veces la gente me dice, no, me comí un plato de lentejas y tenían verduras, sí, pero ¿verdura como una pizca de verdura o una buena cantidad de verdura? ¿No? Entonces, esto hay que matizar porque muchas veces pensamos que verdura es la que está en el guiso o en el estofado, pero eso no es verdura, eso es una cosa... Tiene que ser la mitad del plato, esto lo vamos a repetir hasta la saciedad. Entonces tiene que haber si puedes hacer un guiso, te lo puedes comer, pero con una buena guarnición de verdura a lo mejor, ¿no? Una buena ensalada o un buen plato de crudités o a lo mejor un buen plato de nabo de verduras de este tipo de raíces, ¿no? Cocidas. Una buena fuente de grasa, utilizando siempre aceite de oliva, si podemos utilizarlo en crudo mejor para aprovechar al máximo sus antioxidantes y sus propiedades. Luego a media tarde pues puedes tomar, si te apetece, porque tampoco hace falta comer entre comidas si no tenemos hambre, ¿no? Eso también hay que darlo. Entonces yo no soy muy fan de recomendar entre comidas, pero si estamos acostumbrados pues a lo mejor alguna infusión, alguna fruta, algún puñado de frutos secos si nos apetece, ¿vale? Esto podría ser. Y luego la cena me gusta siempre intentar que sea una cena que nos propicie el descanso. Si queremos una cena que nos propicie el descanso, tenemos que pensar en una cena ligera, ¿vale? De fácil digestión. Entonces, yo por la noche normalmente sugiero una buena crema de verduras, que me parece un plato que es de muy fácil digestión, muy sencillo cuando llegamos cansados o cansadas del trabajo y que podemos hacer con antelación y tener guardado, por ejemplo, crema de calabaza, crema de calabacín, ¿no? De coliflor, ir versionando un poco, ¿no? Este tipo de preparación. Y bueno, si la queremos acompañar, que sea alguna proteína de fácil digestión
o simplemente un trocito de aguacate, semillas y ya está, ¿no? Pero puede ser alguna tortilla francesa, si queremos acompañar algo más, ¿vale? Alguna ensalada también completa donde le pongamos algo de algún trozo de pescado blanco que es de fácil digestión también. Entonces, lo que hay que buscar es que esa cena sea bastante ligera, ¿vale? Ligera y en lo más temprano que podamos hacerla. Claro, ¿vale? Eso es para facilitar esa digestión, ¿no? Sí. Pues bueno, Gabri, yo creo que hemos dado un montón de trucos, un montón de valor, has explicado súper bien qué es la microbiota y cómo debemos protegerla y cultivar una microbiota sana y cómo esto tiene un impacto súper positivo en nuestra salud general, ¿no? O sea, debemos cuidarnos y además la microbiota nos enseña otra vez la lección de que debemos volver a ser humanos y no lo que estamos haciendo ahora que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Así que nada, te dejo este espacio para que te despidas de la audiencia, Gaby. Bueno, yo encantada, como te dije, María, en compartir este espacio. Me parece que la microbiota es un órgano que tiene que darse a conocer y la importancia de nuestras bacterias tiene que darse a conocer. Y bueno, quedo súper encantada y maravillada en compartir esta información que llegue a donde tiene que llegar y conocer que en verdad podemos sentirnos mejor si queremos. Pequeñitos cambios hacen mucho en nuestra salud. Así que... Genial, Gaby. Pues pienso igual que tú. Seguro que volveremos a hablar en otra ocasión. Un abrazo muy grande. Un abrazo, adiós. Y hasta aquí el podcast de hoy de Cambia de Hábitos. Como siempre, me siento muy agradecida de poder ayudarte e inspirarte a través de esta plataforma. Recuerda que en este podcast encontrarás herramientas para cambiar de hábitos, pero son esas pequeñas acciones diarias las que te permitirán alcanzar el bienestar. Piensa en aquello que te ha resonado del podcast de hoy y empieza a aplicarlo desde ya. Yo confío en ti. Solo queda que lo hagas tú. Ya sabes que me puedes encontrar en mi cuenta de Instagram dra.mimbrero, donde espero tus mensajes directos sobre este episodio. Ya sabrás que me encanta recibirlos y contestarlos. Y un último favor, si te gusta este contenido, sígueme en tu plataforma favorita y déjame una reseña. Así lograrás que esta información pueda ayudar a más personas. Y como siempre, gracias, escuchante.